Muy buen día, amigas y amigos. Gracias por informarse a través de Voz de la Diáspora. Estamos una vez más hablando de salud mental. Después de un pequeño parón, seguimos hablando de cosas muy importantes respecto a nuestra salud mental. Y como siempre, nos acompaña nuestra psicóloga de referencia, Sandra Monterrosa. Psicóloga, ¿qué tal? Hola Héctor, muy contenta de estar nuevamente con ustedes aquí con mucho gusto para servirles. Muchas gracias. Y pues vamos a empezar hablando de un tema que, como siempre solemos decir, son temas muy interesantes, muy importantes, y es que a veces, pues, parece que todo el tiempo estamos tristes, sentimos como si no tenemos ganas de nada, como si todo nos cuesta desde que nos levantamos, estamos todo el día eh, con una actitud muy negativa. A veces esto pues lo achacamos a problemas de tristeza o que tenemos muchos problemas en la cabeza. Sin embargo, hay un problema que a lo mejor mucha gente no identifica y que se trata de la depresión, pero no una depresión cualquiera, sino que es una depresión que va con el tiempo y pasa y pasa el tiempo y esta depresión está ahí presente. Em, Hay quienes le llaman depresión crónica, hay otras maneras de llamarlo y nos gustaría pues que nos explique un poco en qué consiste esto, una depresión crónica o como se pueda llamar de otras maneras. Bueno Héctor, te felicito por seleccionar este tema. ¿Por qué razón? Porque es un tema muy importante a nivel de salud mental. Todas las personas deberían de estar informados sobre este tema. ¿Por qué razón? Porque la depresión la sufren muchas personas. Tal vez nosotros no nos damos cuenta porque hay muchas personas que lo ¿cómo es? Perdón, lo hacen invisible, perdón, que no puedo decir bien la palabra, pero realmente hay síntomas tan visibles que se pueden ver invisibles ante muchas personas, pero no para el que los padece. Entonces, este tema deberían, pues sí, de conocerlo todas las personas porque creemos que tal vez a nuestro alrededor o las personas más cercanas no padecemos o no están padeciendo lo que es esta enfermedad. Y voy a recalcar que es un trastorno mental grave, es uno de los más graves que hay a nivel de salud mental. ¿Por qué razón? Porque cuando ya hay una depresión mayor, porque si es la depresión crónica, es una depresión mayor, ¿verdad? Que en el DSM-5 lo podemos ver como referencia, donde nos hace conocerlo, ¿verdad? De que es uno de los trastornos más graves que puede sufrir una persona porque ya incluimos lo que es el pensamiento suicida. Ahora, no solo se trata de tener una media tristeza, la mayoría de las personas tenemos emociones y todos llegamos a un punto donde estamos tristes, estamos desmotivados, estamos cansados, pero eso nos dura que un día, 2 días, 3 días, una semana máximo, digamos, hasta ahí nos quedamos y ahí lo podemos ver que es algo normal, es el cansancio de la semana pasada, es todo este trabajo de la semana, etcétera, pero si ya esto persiste en más de 3 semanas, ya vamos al mes y seguimos de igual forma con el estado de ánimo, vamos al segundo mes, al tercer mes y así hasta llegar, ¿verdad? A un año con este mismo estado de ánimo bajo, tristeza profunda, llanto constante, desmotivación, pérdida del interés de las actividades, bajo rendimiento académico o laboral. Estos son los síntomas que más persisten en una persona que ya tiene una depresión mayor. Existe la depresión menor, que es la distimia. Es una depresión menor, ¿sí? Es más leve, los síntomas son parecidos, pero no hay pensamientos suicidas, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre la mayor y la menor, ¿verdad? Donde no hay pensamientos suicidas y quizás la persona puede pasar muchos años con la distimia.
y quizás algunos no se dan cuenta, pero es esa pérdida pues del interés de las cosas, de conectarse con más personas, de estar al tanto de lo que pasa en la vida, en el mundo, con las personas, pero no hay pensamientos suicidas. Mientras que la depresión mayor sí, si estamos hablando de esta depresión clínica donde ya hay un diagnóstico, entonces necesitamos la mayor atención a la brevedad posible. Porque como te lo mencionaba anteriormente, inclusive hace poco hice un diagnóstico e hice una referencia a una chica que no lo estaba viendo. Estaba conmigo por duelo de pérdida de mascota y teníamos quizás como alrededor de unas 3 sesiones y con esa que tuvimos la última ya eran 4. Pero me parecía extraño que días estaba bien y días estaba como demasiado decaída y empecé a indagar un poco más acerca de su vida cotidiana, porque otro síntoma que nos puede alertar que la persona está padeciendo una depresión es que si tú le preguntas cómo está, te va a decir que está bien todo el tiempo, que no tiene ningún problema, ninguno, ni en lo laboral, ni en la casa, ni con la pareja. Sí, todo bien, todo está bien. Sí, muchas gracias por preguntar. Y siempre te va a decir que está bien. Pero Héctor, dime tú, ¿todo el tiempo estamos bien? No, ¿verdad? Hay momentos donde tenemos dificultades en la vida. Entonces me llamó mucho la atención esas respuestas. A lo que yo le preguntaba, todo estaba bien. Entonces, no, aquí no, no está bien. Esto no está bien, ella no está bien, algo no anda bien. Entonces y empecé a indagar, ¿verdad? Más sobre su estado de ánimo. Y sí, pues la verdad es que cumplía con síntomas, ¿verdad? Que me hacían referencia de que ella estaba empezando a desarrollar lo que es la depresión y que pues lo que le dije yo a su mamá era que tenía que llevarla de inmediato a un psiquiatra, ¿verdad? Para que hiciera como una confirmación de lo que yo le estaba mencionando, que le pudiera dar medicamentos si era necesario, ¿verdad? Porque sí, la estaba viendo en su estado de ánimo y la tristeza demasiado profunda. Y para eso pues existen los psiquiatras, ¿verdad? Que ellos son un complemento con nosotros para que tengamos una buena terapia para poder ayudar a la persona a salir adelante de lo que es la depresión. Con los medicamentos mantenemos un equilibrio, ¿verdad? Porque cuando hay una depresión, el cerebro deja de segregar las hormonas de la felicidad. Entonces ya hay un desbalance químico. Y ahí es cuando los medicamentos hacen su función, ¿verdad? Ayudarnos a equilibrarnos con ese balance químico que el cerebro necesita. El tratamiento con los antidepresivos no requiere de un largo tratamiento, de un largo tiempo. Hay muchas personas que se mentalizan y creen que los medicamentos son a largo plazo, que toda la vida, que voy a ser dependiente, ¿verdad? Pero es algo que no es real. Hay medicamentos que pueden ser prescritos para 3 meses, para 6 meses, para un año. Inclusive dicen que es máximo 2 años un medicamento que una persona puede tomar, ¿verdad? A excepción del trastorno bipolar, que es también una combinación del estado, trastorno del estado de ánimo, ¿verdad? Con el trastorno depresivo mayor. Así que ahí tenemos, ¿verdad? Donde la depresión mayor hace su efecto en el trastorno bipolar. Ahí sí el medicamento es para toda la vida. Pero las personas que padecen una depresión mayor pueden tener un tratamiento no para toda la vida, sino que a un tratamiento a corto plazo. Es como para lograr una estabilidad, digamos, como alguna otra enfermedad, ¿no? Que, no, por ejemplo, nos dan antibióticos para cierto tiempo y luego uno se estabiliza y ya está. Es de Así esta es. manera. Así es, Mm. el medicamento es para estabilizar, ¿verdad? Es un cierto tiempo, pero la terapia no tiene que faltar, ¿sí? Tanto como con el psicólogo, con el psiquiatra, la persona decide si estar con ambos o solo estar con uno, ¿verdad? Pero lo importante es que no deje su terapia y también sus medicamentos, que eso es para un corto tiempo. Bueno, aquí está digamos,
la principal diferencia, ¿no? Entre una depresión y una depresión normal, digamos, entre comillas, y una depresión mayor, ¿no? El hecho de que en la depresión mayor ya la persona ya tiene ese pensamiento de atentar contra su vida, ¿no? Que ya, entonces digamos que ese es el parámetro, digamos, a tener en cuenta para que nos demos, sepamos de que tenemos un problema, ¿no? Fíjate que no, porque cuando ya llegamos a ese punto de ver o analizar que la persona ya está hablando sobre la muerte constantemente, por ejemplo, haciendo bromas. Sería bueno que yo mejor me muriera porque así la pasarían bien. Bromas así. O tal vez no lo esté haciendo en broma y venga y dice, creo que a mi familia le haría bien estar sin mí. Yo creo que no soy muy útil en esta vida. Entonces ahí, ¿verdad? Es que la persona ya está en una depresión mayor, ya es un problema, ya es una enfermedad grave que ya la desarrolló. Y lamentablemente llegar a ese punto es muchas veces que la persona ya está planificando el atentado, ¿verdad? Contra sí mismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos detectar antes de llegar a desarrollarla tan fuertemente? Es que empecemos a ver que la tristeza está muy profunda. Y muchas veces hay personas que se preguntan, no entiendo por qué razón estoy demasiado triste. Y te hago esta mención porque me sucedió a mí. Yo en el 2013 pasé por una situación bien difícil, ¿verdad? Cuando apenas era estudiante de psicología, yo también entré en una depresión, ¿sí? Y ya fue mayorcita porque ya empezaban los pensamientos suicidas, ¿verdad? Pero, ¿qué te puedo decir? Yo empecé a sentir ese desbalance en mi vida emocionalmente. Estaba mayormente triste que alegre, como antes. Entonces yo me preocupé mucho y como sabía que en la carrera había una docente muy buena y tenía pues como esa fama de ser muy buena en las terapias, yo la busqué de inmediato. Sí, por eso es que yo no permití que la depresión se llegara a profundizar más y tuve mi tratamiento pues como se debe, gracias a Dios, y no fue a largo plazo. Lo que te quiero mencionar, Héctor, es que yo empecé a ver esa tristeza muy profunda, ese llanto constante, esas ganas de no querer estar aquí en la vida y sentía tan pesado mis días, ¿verdad? Levantarme, yo solo quería pasar dormida, me había aislado de casi que todos mis amigos, ¿verdad? Entonces, no quería yo hablar con mucha gente. Entonces, estos síntomas que tú ves que te estoy mencionando, algunas personas son los síntomas principales, ¿verdad? Que sienten cuando están empezando a tener una depresión. El aislamiento, la desmotivación, el bajo rendimiento, ya sea en el ámbito laboral o en lo académico, ¿verdad? La persona tiende a sentir esa tristeza que lo hunde cada vez más y cada vez más y tal vez se pueden preguntar por qué estoy así. Tal vez en el momento no lo están identificando, pero en una terapia, ¿verdad? Sí les va a ayudar a poderlo identificar. Entonces la persona tiende a inclusive a tener bajo el apetito, ¿verdad? No se le sube, sino que le baja el apetito. Entonces, esa misma tristeza hace que la persona se aísle de todas de amistades, que se vaya a su cuarto, que no pase con su familia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver esas señales ya de alerta que la persona pues ya no está siendo normal, que ya no está conviviendo con la familia, que solo pasa en su cuarto, que solo me está diciendo que ansiedad tiene, que solo sueño tiene, veo que casi no sale, veo que se refugia en algo, porque hay personas que se refugian inclusive en el celular o en los videojuegos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando tenemos que estar en alerta. Esta persona que te mencionaba de hace un momento, mi paciente, la mamá me decía, se refugia en su celular, pasa dormida mucho tiempo, pero para mí eso es normal porque de chiquita no, le digo.
Esto no es normal porque una persona a la edad de ella, vea, ella tiene que estar activa en la universidad, activa con sus compañeros, activa en muchas cosas y no lo está, ¿verdad? Entonces, sí, hay que atenderlo a la brevedad posible para evitar pues que esto llegue a más. Y cuando me refiero a más es que la persona puede llegar al intento de autoeliminarse o autolesionarse. Cuando ya estamos en ese punto de la autolesión o los intentos de autoeliminarse, entonces ya la depresión ya se desarrolló, ¿verdad? En su máxima expresión. Y lastimosamente, cuando ya llegamos a ese punto de que la persona ya está intentando el autoeliminarse, pocas personas pueden salvarse de la depresión, porque ya hay muchas ocasiones en que la persona lo ha desarrollado tanto que ha llegado hasta el punto de 10 intentos de suicidio, ¿sí? Y esto lo puedes encontrar en testimonios ahí en internet, pero lo vas a ver. Em, y lo duro de esta situación es cuando ya hay más de 3 intentos de suicidio, la persona busca, 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 aunque entre a terapia, aunque esté internado en el psiquiátrico, pero siempre está buscando la forma de llegar al punto ya de partida, o sea, de llegar al final. Entonces, yo siempre lo he etiquetado como el cáncer mental, ¿verdad? Porque te va matando todo lo que es el sentido de la vida, te quita el deseo de vivir, ¿verdad? Es como que te va comiendo el pensamiento cada vez más y la mente hasta llegar a un punto donde te ves que estás en el fondo donde ya no puedes salir. Y el dolor que la persona en depresión siente es un dolor que ni tú ni yo nos podemos imaginar, Héctor. Si tal vez yo perdí a mi hermano, sí, yo lo perdí, yo tenía 17 años, 14 años él cuando murió, fue un dolor que no te puedo explicar, pero aprendí a manejar el dolor hasta cierto punto, ¿verdad? Pero estas personas que viven años con ese dolor ya no lo pueden manejar. Y eso se incrementa más y se incrementa más y se va incrementando más. Y el punto de la persona que está en depresión, que necesita parar de sentir ese dolor. Mira, hay muchas personas que a veces hacen comentarios bien feos y a mí me entristece mucho porque, digo yo, juzgamos sin saber el trasfondo de cada depresión, decía una persona, estos niños de hoy en día solo andan deprimiéndose. Yo me deprimía, me ponía triste con los chancletazos, me levantaban el ánimo. Entonces, yo le dije, la depresión no es algo sencillo, no es algo que con chancleta se va a quitar, le dije, al contrario, eso lo va a aumentar. Entonces, no juzguemos sin saber el trasfondo. Porque el trasfondo, ¿cuál podría ser? Violencia intrafamiliar, alcoholismo de algún familiar, una violación, abuso sexual, ¿sí? Bullying en la escuela o en el trabajo, el famoso síndrome del burnout, que es el síndrome del trabajador quemado, que tanto que trabaja, 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 trabaja y nunca tiene tiempo y la persona llega a deprimirse también, ¿verdad? Y esos son los factores por los cuales las personas pueden llegar a una depresión, que el abandono de los papás, o el rechazo de los papás, o el duelo, la pérdida de un ser querido, o la pérdida de algo material que para la persona era muy significativa, los puede llevar a la depresión o una situación económica terrible de la que no se puede salir, ¿verdad? Es uno de los motivos por los cuales las personas se deprimen mayormente, al igual que el abuso sexual y la violación sexual. Pues muy importante todos los puntos que ha mencionado, sobre todo en identificar, ¿no? O sea, los síntomas que presentan las personas que pueden estar padeciendo este tipo de problemas. Eh, ya usted ha mencionado las opciones, ¿no? De tratamiento que tiene o puede la persona afectada buscar, ¿no? Tanto psicológicamente como psiquiátricamente combinarlas o
ir por una vía o por la otra. Eh, ¿qué, qué le diría a estas personas que a lo mejor aún no son conscientes de que están padeciendo este problema? ¿Qué sería su mensaje? Además de que busque ayuda, ¿no? Pero ¿cuál sería como para alertarle o buscar la manera de salir de ahí? Ok, voy a hacer dos mensajes, tanto para el que está iniciando como para el que ya está en la depresión. Me voy a ir primero para el que está en la depresión. Tú que me escuchas, si estás escuchándome atentamente, quiero decirte que este problema de salud mental tiene solución, pero basta que tú lo puedas decir, que tú hables acerca de tu dolor, que tú busques una ayuda profesional. Todas las personas que buscan ayuda profesional son escuchadas, ¿sí? Todas las personas que buscan ese apoyo para salir de la depresión llegan a su punto de salir de la depresión. No todo está perdido. Yo sé que la mente le está diciendo que esto no tiene solución y que lo mejor es partir de este mundo, pero realmente esa no es la solución. Esto lo puede afectar cada vez más y los familiares también quedan totalmente destruidos, ¿verdad? Ante la falta del ser querido que está pensando en quererse ir de este mundo. Pero con terapia psicológica se puede ayudar a la persona en depresión a salir de este problema tan fuerte, tan grande que existe, ¿verdad? Así como hay personas que en su momento pensaron que el cáncer se los iba a llevar, que la enfermedad los iba a terminar rápidamente, cuando esto se atiende, tenemos una oportunidad más de vida. ¿Sí? Así que si tú estás pasando por un momento de depresión, háblalo, pide ayuda. Existimos los profesionales de la salud mental para poder ayudar a las personas a salir de esta situación. Yo fui una persona que en su momento, en ese momento de vida, pasé por la depresión, tomé terapia, puse de mi parte, hice el mayor esfuerzo, no fue fácil, pero pude salir de ahí. Gracias a Dios y a la persona que estuvo ahí para atenderme y pues a mí misma también, que puse de mi parte, logré salir de la depresión. Ahora, para las personas que están iniciando, que están sintiendo que su vida ya no es normal, que tienen mucha tristeza, que no comprenden, que están llorando mucho, por favor, hay que atender estos síntomas a la brevedad posible para que no se desarrolle esta enfermedad grave. Vayamos, atendámosla y tratemos la manera de poner de nuestra parte para poder salir de esa situación. ¿Verdad? Esto sería ya como una prevención al desarrollo de la depresión. Así que, por favor, atendamos este llamado. Ustedes pueden salir de cualquier dificultad porque en la vida todo tiene solución menos la muerte. Así que ese es mi mensaje para las personas, ¿verdad? De que están pasando por esta situación, pues podemos ayudarles, ustedes pueden salir adelante, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, con el terapeuta, su familia, sus amistades y pues tratar la manera de salir de esta situación que pues es muy complicada para muchos. Bueno, importante mensaje, ¿no? Que nos regala en esta oportunidad la psicóloga. Es para tomarlo en cuenta, tanto como si lo necesitamos nosotros o lo necesita alguna persona que está cercana a nosotros. Bueno, para ir cerrando, pues queremos mencionar como siempre el trabajo que hace la psicóloga como directora del programa Vive, que nos gustaría que nos explique, ¿no? En qué consiste y cómo las personas pueden acceder a él. Claro que sí. Héctor, nuestro programa Vive es un programa de apoyo emocional para las personas que han tenido cualquier tipo de pérdida. La pérdida de un ser querido, la pérdida de una mascota, pérdida de un trabajo, la ruptura de pareja.
etcétera. Ustedes pueden buscarnos en las redes sociales como Programa Vive en Instagram o en Facebook. Ahí ustedes pueden mandar un mensaje y solicitar pues nuestros servicios. Tenemos lo que es la comunidad de Vive, que tenemos grupos de WhatsApp segmentados por pérdidas, perdón, por tipos de pérdida, pérdida de mamá, pérdida de papá, de cónyuge, de hijos, de familiares cercanos. Y también tenemos los talleres en línea que los hacemos todos los jueves a las 5 de la tarde. Y también tenemos el acompañamiento individual personalizado, ¿verdad? Ahí como la persona lo quiera. Puede ser virtual o de manera presencial. Estamos para servirle y darles ese acompañamiento que necesita. Pues muy bien, pues para quien esté interesado, pues ya sabe, puede buscar las vías que nos ha proporcionado la psicóloga y también usted de manera, pues afuera o mejor dicho, aparte del programa Vive, también sus servicios profesionales, ¿hay alguna manera de contactar con usted? Claro que sí, ustedes me pueden escribir al 7092 2595 y pues con mucho gusto les ofrezco la información de mis servicios profesionales como psicóloga. Muy bien, pues no queda nada más que agradecerle, psicóloga, como siempre, por su tiempo, por brindarnos sus conocimientos sobre estos temas que son muy importantes. Un tema que yo sé que pues a más de una persona le va a tocar, ¿no? Le va a llegar y pues que tenga en cuenta todas las sugerencias que usted ha hecho, sobre todo el mensaje final, ¿no? Para que pues si sentimos la necesidad de buscar ayuda profesional, pues lo hagamos sin dudarlo. Así que, psicóloga, nos veremos en una próxima entrevista para hablar de algún otro tema interesante. Claro que sí, con mucho gusto siempre estoy ahí para servirles. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, como siempre, agradecerles por informarse a través de Voz de la Diáspora y de este espacio hablando de salud mental. Nos vemos en una próxima.